A comienzos del siglo XX, las grandes armadas no solo eran instrumentos militares, sino verdaderos estandartes del poder nacional. En una Europa aún dominada por ideales tradicionales y románticos, donde el nacionalismo se respiraba en cada rincón, los buques de guerra, en especial los acorazados de última generación, eran percibidos como templos flotantes de la grandeza nacional. No era solo una cuestión de estrategia o logística, una flota poderosa proyectaba autoridad, orden y estabilidad. Era el rostro visible de una economía robusta, una industria en expansión y una nación que se sabía destinada a dominar. La posesión de una armada moderna se convertía, así, en una declaración contundente al mundo: aquí estamos, y estamos listos. La Royal Navy británica, con más de 30 dreadnoughts al estallar la guerra, no solo protegía las rutas marítimas del imperio, sino que también enviaba un mensaje inequívoco a sus rivales: nadie disputaría su lugar sin pagar un precio descomunal. Alemania lo entendió perfectamente, y por eso invirtió de forma agresiva en la expansión de su Kaiserliche Marine, no solo por utilidad bélica, sino por estatus global. El dominio del mar era sinónimo de hegemonía, y cada acorazado era una pieza política, así como militar. En una era en que la aviación apenas despegaba y la guerra submarina aún era vista como algo menor o poco caballerosa, los grandes buques eran la garantía de victoria, de control, de respeto. Además, el efecto psicológico que estas flotas generaban era profundo. Para los enemigos, implicaban un riesgo costoso incluso antes del combate. Para la población propia, eran fuente de orgullo, confianza y sentido de pertenencia. Apoyar la causa nacional tenía sentido si las inversiones eran visibles, si los impuestos se traducían en acero, cañones y poder flotante. Las armadas eran el símbolo visible de que la nación tenía los recursos, el orden y la determinación necesarios para ganar. Los acorazados así generaron en cada poblador común una retroalimentación sobre el nacionalismo y el imperialismo. Por eso, en la Primera Guerra Mundial, quien dominaba los mares no solo ganaba batallas, ganaba prestigio, y con él, la voluntad de seguir luchando. La carrera naval entre Alemania y Gran Bretaña fue uno de los factores más tensos del periodo previo a la Primera Guerra Mundial, una verdadera competencia industrial, militar y simbólica que marcó el ocaso del equilibrio europeo. Sus raíces se hunden en la Segunda Revolución Industrial, la unificación alemana y el nuevo imperialismo, fenómenos que convirtieron a Alemania en una potencia emergente. Bismarck, arquitecto de la Alemania moderna, había mantenido una política exterior prudente, escéptica del colonialismo y poco interesada en aventuras marítimas. Manteniendo solo una importante armada, pero defensiva, con blindados costeros. Pero con la llegada al poder de Guillermo II, esa mesura desapareció. El joven emperador anhelaba una flota oceánica de alcance global, símbolo y herramienta de grandeza nacional, aun cuando Alemania no tuviera el mismo imperativo marítimo de la Gran Bretaña insular. El punto es que lo usual, lo común, es que las potencias que tenían armadas grandes, como Gran Bretaña o Francia, tenían una colonia de ultramar también grande, así que Alemania se interesó en incursionar en el colonialismo, no quería ser menos. Una figura clave de este giro fue Alfred von Tirpitz, quien, como secretario de Marina, impulsó un ambicioso programa naval con el objetivo de rivalizar con la Royal Navy. Tirpitz planteó que una armada poderosa no solo protegería el comercio alemán, sino que disuadiría a los británicos mediante una flota de riesgo, lo suficientemente fuerte como para hacer que Londres pensara dos veces antes de atacar. La respuesta británica no se hizo esperar. Lord John Fisher, reformador naval y visionario, encabezó una transformación sin precedentes, y en 1906 se diseñó el HMS Dreadnought, un acorazado tan revolucionario que volvió obsoletas a todas las naves anteriores, con la doctrina All Big Guns. A esto siguieron nuevos modelos aún más poderosos, como los Iron Duke y los Queen Elizabeth, mientras Alemania respondía con clases como los König y Bayern.
Entre 1907 y 1913, Alemania intensificó la expansión de su armada mediante enmiendas a las leyes navales, Flottengesetze, aprobadas por el Reichstag, aumentando la construcción a 4 acorazados por año, con astilleros clave en Kiel y Wilhelmshaven y el respaldo industrial de Krupp. Y fueron la segunda potencia en construir también cruceros de batalla. En respuesta, Gran Bretaña, bajo el liderazgo naval de figuras como Winston Churchill, desde 1911, reforzó el estándar del Two Power, que proponía, desde 1889, que se debía ser siempre más fuerte que la segunda y la tercera potencias navales, juntas. Y se reorganizó la Gran Fleet en el Mar del Norte y aceleró la botadura de buques. Ambas potencias compitieron en avances como piezas de mayor calibre, blindajes inclinados y calderas de petróleo, mientras el espionaje naval se convirtió en una herramienta constante para medir el ritmo del rival. Este duelo de acero y vapor no fue una simple competencia técnica, sino una escalada. Una escalada que alimentó la desconfianza entre ambas potencias. Para Alemania, construir una armada era proyectar su poder emergente. Para Gran Bretaña, mantener su dominio marítimo era una cuestión de supervivencia nacional. Así, la carrera naval no solo incrementó tensiones, sino que también reflejó la transformación del equilibrio de poder en Europa. Cuando estalló la guerra en 1914, ambos imperios estaban armados hasta los dientes en los astilleros, y la supremacía naval se había convertido en una cuestión existencial. Casi se sentía un impulso intrínseco, el cual reclamaba poder usar y probar todo ese arsenal a flote. La Primera Guerra Mundial marcó la transición entre dos eras navales. Aunque los acorazados ya habían sido probados en conflictos como las recientes guerras ruso-japonesa, la guerra hispano-estadounidense, la Guerra Mundial supuso su despliegue en escenarios globales con tecnologías emergentes, que cambiarían para siempre la forma de combatir en el mar. La radio y los telémetros empezaban a reemplazar las señales visuales, y el cable submarino quedaba relegado por la flexibilidad de la transmisión inalámbrica. Las batallas ya no se libraban a corta distancia. En 1914, las salvas entre acorazados podían lanzarse a más de 10 millas, con trayectorias que demoraban hasta casi medio minuto en impactar, y donde calcular la distancia y el ángulo correcto era una operación matemática de precisión y paciencia. El despliegue táctico todavía estaba influenciado por el modelo de líneas de batalla, una herencia napoleónica, pero adaptada a la nueva escala de los dreadnoughts. La Royal Navy y la Kaiserliche Marine movilizaban formaciones de decenas de blindados, separados por millas, guiados por el mando centralizado, vía radio, como si se tratara de un tablero de ajedrez móvil, o jugadas de un campo deportivo. Y la inteligencia jugó un rol central, como el RUM 40, la unidad criptográfica británica, que interceptaría transmisiones clave, permitiendo planificar movimientos anticipados, y atrapar a fuerzas alemanas fuera de posición. Para la guerra aparecieron los nuevos cruceros de batalla, que gracias a su combinación de alta velocidad y artillería pesada, fueron usados para misiones especiales, de exploración avanzada, persecución y señuelo. Y en Jutlandia, atrajeron a la flota alemana hacia el grueso británico. Su capacidad táctica residía en golpear fuerte y retirarse antes de enfrentamientos prolongados, actuando como la vanguardia dinámica de la escuadra. Fueron navíos muy interesantes ya que a excepción de tener un blindaje mediano, eran navíos que podían desempeñar casi cualquier misión, con una agilidad impresionante, con un comportamiento extremadamente flexible, competente y sobre todo, peligroso. En paralelo, cruceros ligeros alemanes como el SMS Emden y el SMS Dresden emprendieron campañas corsarias autónomas, atacando convoys, puertos y rutas comerciales en el Índico y el Atlántico Sur. Actuaban aislados, recurriendo al sigilo, velocidad y geografía, para evadir a fuerzas superiores, infligiendo daño económico y simbólico, con sorprendente eficacia. El submarino, antes una promesa técnica, se convirtió en el arma más disruptiva. La táctica de la
Guerra submarina sin restricciones, iniciada tímidamente pero formalizada en 1917, transformó el Atlántico en un campo de caza letal para los U-boats, que aplicaban ataques por sorpresa, sin previo aviso, incluso contra buques civiles, redefiniendo el concepto de guerra marítima. Alemania, aislada por el bloqueo británico, usó estas tácticas para intentar asfixiar a la isla desde abajo. Batallas como Heligoland, y especialmente Jutlandia, mostraron tácticas tipo del gato y el ratón, emboscadas, señuelos, persecuciones por radio, donde una flota fingía retirarse, para atraer al enemigo dentro del alcance de su escuadra principal. En Jutlandia, la mayor batalla naval de la guerra, los cruceros de batalla británicos actuaron como cebo, intentando guiar a la flota alemana hacia el núcleo de la gran flota, después de que los cruceros alemanes ya hubieran atraído también a los cruceros ingleses primero. Esto, lo explicamos en detalle en ese episodio. Aunque sin un vencedor claro, el resultado reafirmó la superioridad de la Royal Navy, en mantener el bloqueo y la iniciativa estratégica. En resumen, las tácticas navales de la Primera Guerra Mundial combinaron lo aprendido en guerras anteriores, con innovaciones tecnológicas radicales. La distancia, la velocidad, la radio y el submarino, transformaron el mar en un campo de batalla multidimensional, donde cada decisión táctica podía tener repercusiones geopolíticas de escala global. Y los almirantes podían disponer de suficientes recursos sofisticados, para realizar en el océano, casi cualquier cosa imaginable. A comienzos del siglo XX, la industria naval era más que un brazo de la economía, era el pulso del poder nacional. Las grandes potencias se habían lanzado, desde finales del siglo XIX, a una carrera sin retorno por dominar el mar, a través de su capacidad industrial. En 1860, los astilleros aún daban forma a fragatas de madera y cascos híbridos, donde el vapor apenas compartía protagonismo con el velamen. Y solo 50 años después, esos mismos diques alumbraban auténticos colosos de acero, con cañones del calibre de una locomotora, y motores que consumían carbón por toneladas cada hora. Para la Gran Guerra, todo era grande, desde los remaches que unían las placas de blindaje, hasta la maquinaria logística que alimentaba esa producción febril. Los astilleros de Barrow, Portsmouth, Wilhelmshaven o Kiel rugían día y noche, transformando carbón, acero y vapor en acorazados, destructores y submarinos. Las fábricas de acero, como Krupp o Vickers, no solo fundían metal, moldeaban la guerra del futuro. El acorazado no era solo una máquina de combate, sino la síntesis de toda la ciencia, ingeniería y economía de una nación. La construcción de un solo dreadnought requería el esfuerzo coordinado de miles de obreros, técnicos, ingenieros y financieros. En cada quilla puesta en seco se escondía una visión del mundo, la del dominio por la técnica. Las innovaciones se aceleraban, calderas más compactas, hélices más eficientes, blindajes inclinados, torretas hidráulicas, telémetros ópticos, todo al servicio de una flota que debían hacer más poderosa que la anterior. La segunda revolución industrial había encontrado en los astilleros su templo definitivo. En este contexto, la industria naval no era solo soporte, era el origen mismo del conflicto. Quien podía construir más y mejor, ganaría el mar, y con él, el derecho a imponer su modelo de civilización. Porque en 1914, el futuro no se escribía en papel, se forjaba a martillazos, sobre acero candente. Francia Marine Nationale. Característica definitoria: potencia regional con enfoque mediterráneo. Francia llegó a la guerra con una marina algo rezagada tecnológicamente, pero aún importante: 16 acorazados pre-dreadnought, 4 dreadnoughts, clase Corvette, y cerca de 80 destructores. Centrada principalmente en el Mediterráneo, su papel fue contener a la flota austrohúngara y proteger rutas hacia sus colonias africanas. Aunque no compitió con la Royal Navy o Alemania en escala, su experiencia colonial y su buena capacidad submarina la hicieron clave en ese teatro naval.
Estados Unidos US Navy. Característica definitoria: expansión acelerada y neutralidad estratégica. En 1914, Estados Unidos tenía una flota en crecimiento, con 10 dreadnoughts, clase South Carolina, Delaware, Wyoming, y una política naval en ascenso. Su doctrina aún era defensiva y regional, centrada en el Caribe y el Pacífico. Tras su entrada en la guerra en 1917, la US Navy se integró al esfuerzo aliado, escoltando convoys con destructores y contribuyendo a la lucha antisubmarina. Para 1918, ya era la tercera flota mundial, marcando el inicio de su ascenso como potencia naval global. Italia Regia Marina. Característica definitoria: estrategia defensiva y fragmentación operativa. Italia poseía en 1915, año de su entrada en la guerra, una flota respetable: 13 acorazados pre-dreadnought, 6 dreadnoughts, clase Dante Alighieri y Conte di Cavour, más de 70 torpederas. Su teatro principal fue el Adriático, enfrentando a la flota austrohúngara. Las operaciones fueron limitadas por la geografía y el riesgo de minas y submarinos enemigos. La Regia Marina actuó con prudencia, centrando su fuerza en disuasión y patrullas más que en enfrentamientos directos. Imperio Austrohúngaro Kauka Kriegsmarine. Característica definitoria: flota regional limitada pero bien equipada. La marina austrohúngara era modesta en tamaño, pero bastante moderna para su contexto. En 1914 contaba con 4 dreadnoughts, clase Tegettov, 3 pre-dreadnoughts, unos 10 cruceros ligeros y más de 25 submarinos. Su área de operación estaba estrictamente limitada al mar Adriático, donde enfrentó a la marina italiana y fuerzas aliadas. Debido al cerco geográfico y a la presencia británica en el Mediterráneo, sus operaciones fueron en su mayoría defensivas, centradas en la protección de puertos como Pola y Cataro, y en acciones de minería y guerra submarina. Aunque nunca desafió el control aliado del Mediterráneo, su flota obligó a Italia a mantener una presencia constante en la región. Japón Kaigun, Armada Imperial Japonesa. Característica definitoria: expansión imperial y proyección estratégica en Asia. Aliado del Reino Unido por tratado, Japón no participó directamente en Europa, pero sí tomó acciones decisivas en el Pacífico, capturó bases alemanas como Tsingtao y patrulló el Océano Índico. En 1914, tenía 2 dreadnoughts, clase Kawachi, un crucero de batalla, y más de 15 cruceros y destructores activos. Su flota era potente y en expansión, y su actuación durante la guerra consolidó su influencia sobre Asia y el Pacífico, preludio de su futura ambición naval. Reino Unido Royal Navy. Característica definitoria: supremacía global y tradición naval. La Royal Navy era, sin discusión, la flota más poderosa del mundo en 1914. Contaba con 29 dreadnoughts y 9 cruceros de batalla, más de 200 destructores y una red global de bases navales en Gibraltar, Suez, Singapur, entre otras. Su doctrina se basaba en el control absoluto de los mares y el bloqueo comercial. A su favor tenía la experiencia, una cadena de suministros planetaria y una construcción naval de alta capacidad. La Grand Fleet fue su columna vertebral en el Mar del Norte, asegurando la hegemonía marítima a lo largo de la guerra. Alemania Kaiserliche Marine. Característica definitoria: tecnología avanzada y ambición estratégica. Alemania poseía en 1914 una flota moderna, con 17 dreadnoughts, 5 cruceros de batalla y cerca de 30 submarinos, construida en tiempo récord bajo las leyes navales de Tirpitz. Aunque más pequeña que la británica, su calidad técnica era notable, sus buques eran sólidos, bien blindados y sus U-boats iniciaron una nueva era en la guerra submarina. Sin acceso a un imperio ultramarino, su estrategia fue defensiva al inicio, pero viró hacia la ofensiva con los U-boats como elemento clave para romper el bloqueo. Antes de 1914, el submarino era todavía un arma rodeada de escepticismo. Aunque varias marinas experimentaban con prototipos desde fines del siglo XIX, su uso en combate real parecía casi antideportivo, incluso inmoral.
las convenciones navales aún promovían el aviso previo al enemigo antes de hundir un buque mercante, un código de honor propio de la guerra del siglo XIX. Sin embargo, la Kaiserliche Marine vio en el submarino una herramienta estratégica asimétrica, pequeña, sigilosa y devastadora. Al comenzar la guerra, Alemania contaba con cerca de 30 U-Boot. Y para 1917 ya operaban más de 120, patrullando principalmente el Atlántico Norte. La campaña submarina superó con creces las expectativas. En 1915, el hundimiento del Lusitania, con casi 1.200 muertos, demostró el poder y el terror del arma submarina, alterando la percepción pública global. Los U-Boats operaban sin previo aviso, al acecho de buques mercantes, petroleros y transportes. En 1917, Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones, hundiendo todo navío en aguas británicas, incluidos barcos neutrales. Esto provocó una crisis de abastecimiento en el Reino Unido, y fue uno de los detonantes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Ante la campaña sin restricciones alemana de 1917, el almirante Otzendorf presentó un memorándum asegurando que, si se hundían 600.000 toneladas mensuales, Gran Bretaña caería en 5 meses. Sin embargo, se temía que por continuar con esto, Estados Unidos entrara con su flota a la guerra. Y así ocurrió. Aunque los británicos habían aprendido a utilizar los llamados Q-ships, buques mercantes armados, que asomarían por sorpresa sus armas en cuanto el submarino alemán se pusiera a descubierto, cañoneándolo letalmente cuando estuviera asomado en superficie. La eficacia fue brutal. En 1917, más de 6 millones en tonelaje aliado fueron hundidos, lo que puso al Reino Unido camino a la inanición. Solo la introducción del sistema de convoys escoltados y mejoras en la detección, hidrófonos, cargas de profundidad, logró frenar la amenaza. El submarino, arma que al inicio parecía casi tabú, emergió como uno de los símbolos más letales de la guerra moderna. Algunos en la posguerra, horrorizados por su impacto, abogaron por restringir su uso en conflictos futuros, como si se tratase de un arma ilegítima. La pesadilla silenciosa se había hecho realidad. El bloqueo naval británico fue una de las estrategias más decisivas de la Primera Guerra Mundial. Impuesto desde el inicio del conflicto, en 1914, tuvo como eje principal el Mar del Norte, especialmente el paso entre Escocia y Noruega, donde la Royal Navy desplegó patrullas permanentes que impedían el acceso de suministros a los puertos alemanes. Esta táctica no fue simplemente una línea física de barcos, sino una red compleja de vigilancia, control de rutas marítimas y presión diplomática para restringir el comercio neutral con el Imperio alemán. Su antecedente directo fue el Close Blockade napoleónico, pero adaptado a las distancias y tecnologías modernas. A diferencia de bloqueos anteriores, este fue prolongado, total y silenciosamente devastador, y provocó escasez de alimentos, materias primas y medicinas, afectando directamente a la población civil alemana. Se estima que contribuyó a la muerte de cerca de 400.000 personas por hambre o enfermedades relacionadas. Además, fue un factor que empujó a Alemania a adoptar la guerra submarina sin restricciones en 1917, buscando romper el cerco con violencia directa. Si bien el británico fue el más impactante, hubo otros bloqueos menores, como los intentos alemanes en el Mediterráneo mediante submarinos o minas, y el control aliado sobre el estrecho de los Dardanelos. Pero ninguno tuvo el efecto estratégico del bloqueo británico, que se convirtió en arma invisible y total, contribuyendo al colapso del Imperio alemán en 1918, sumándose a las demás razones que derrotaron a Alemania. Campaña de Galípoli, 1915. Inicialmente concebida como una operación naval para abrir los Dardanelos, permitir el paso a la flota aliada hacia Constantinopla y apoyar a Rusia, fracasó estrepitosamente. Buques británicos y franceses fueron hundidos por minas y fuego costero otomano. El intento se convirtió en una operación terrestre igualmente fallida, que dejó más de 250.000 bajas aliadas. Fue una de las campañas más traumáticas del conflicto y demostró los límites de la potencia naval sin un apoyo terrestre coordinado. Campaña en el Mediterráneo.
Aunque no tuvo grandes batallas navales, fue una zona estratégica clave. Francia y Reino Unido controlaban la región, bloqueando a la flota austrohúngara en el Adriático. La guerra se desarrolló con intensas patrullas, colocación de minas, vigilancia de estrechos como Otranto, y operaciones submarinas. Los submarinos alemanes, con base en puertos austrohúngaros, causaron serios daños a buques aliados. También fue esencial para el transporte de tropas desde las colonias y entre frentes, por lo que su dominio era vital. Campaña en el Mar Negro. Este frente enfrentó principalmente a la marina rusa y al Imperio Otomano. La flota rusa del Mar Negro, una de las pocas en condiciones operativas del Imperio zarista, intentó controlar las costas turcas y apoyar operaciones en el Cáucaso. El crucero de batalla alemán Goeben jugó un papel central, atacando puertos rusos y provocando la entrada del Imperio Otomano en la guerra. Hubo duelos navales significativos, pero sin enfrentamientos decisivos. Sin embargo, fue un frente activo y estratégico. Acciones en el Pacífico y campaña de Bonespy. El almirante Maximilian Bonespy, al frente de la escuadra de Asia Oriental, llevó a cabo una brillante pero fugaz campaña naval. Derrotó a los británicos en Coronel, noviembre de 1914, infligiendo la primera gran derrota marítima británica en más de un siglo. Pero en diciembre, fue interceptado y hundido, en las Islas Malvinas por una escuadra con cruceros de batalla enviados desde la metrópoli. Esta campaña mostró el alcance global del conflicto, el valor simbólico del prestigio naval y marcó el fin de la amenaza alemana en el Pacífico y Atlántico Sur. Batalla de Douge Bank, 1915. Uno de los primeros grandes choques entre fuerzas de superficie en el Mar del Norte. La Royal Navy, gracias a interceptaciones del Rum 40, tendió una emboscada a los cruceros de batalla alemanes. Aunque los británicos dañaron y hundieron al Blucher, errores de comunicación evitaron una victoria completa. La batalla reveló debilidades en la coordinación británica y llevó a mejoras en doctrina y señales. Para Alemania, reforzó su tendencia a la cautela en operaciones navales mayores. Batalla de las Islas Falkland, 1914. Respuesta directa británica a la derrota en Coronel. Se enviaron cruceros de batalla como el Invincible, Inflexible, que enfrentaron y destruyeron a la escuadra de Bonespy. El propio almirante y sus dos hijos murieron en combate. Fue una victoria total para la Royal Navy y restauró la moral británica. También aseguró el dominio británico en el Atlántico Sur y el Pacífico, eliminando a la última fuerza alemana significativa fuera de Europa. Batalla de Heligoland B, 1914. Primera gran acción naval de la guerra. El 28 de agosto de 1914, la Royal Navy atacó patrullas teutonas cerca de la costa alemana, hundiendo varios cruceros ligeros. Fue una victoria británica clara, lograda con buena coordinación entre destructores y cruceros, aunque también con riesgo. Tras este choque, la Kaiserliche Marine adoptó una postura más defensiva, saliendo menos de sus puertos fortificados y recurriendo más a submarinos. Campaña en el Golfo de Riga, 1915. Intento alemán de penetrar el Golfo Báltico para apoyar una ofensiva terrestre contra Rusia. Incluyó dragaminas, acorazados y el uso de submarinos. La operación fue parcialmente exitosa, pero los rusos resistieron lo suficiente para evitar un colapso estratégico. Aunque no decisiva, la campaña mostró los desafíos de operar en aguas restringidas y minadas, y la dificultad de combinar fuerzas navales con operaciones terrestres coordinadas. Acciones en el Adriático. Zona de combate constante entre la flota austrohúngara y la italiana. Debido al estrecho espacio operativo y a la abundancia de minas y submarinos, las acciones fueron cautelosas. Se libraron emboscadas, escaramuzas costeras y ataques de torpederas y minisubmarinos, como el ataque italiano al acorazado St. Istvan en 1918. El estrecho de Otranto fue clave, donde los aliados colocaron redes de vigilancia para frenar el paso de submarinos hacia el Mediterráneo. Fue una guerra naval de desgaste, sin grandes batallas pero estratégicamente relevante. La batalla de Jutlandia ya saben que la hemos relatado paso a paso en el episodio 32, no dejen de verla después en el link abajo. Finalizando la guerra en noviembre de 1918,
la cuestión naval aún era central para consolidar la paz. Aunque el frente occidental se había desmoronado y el alto mando alemán había solicitado el armisticio, lo cierto es que en otros frentes, como el oriental y los Balcanes, aún persistía capacidad operativa, e incluso dentro de Alemania existían sectores militares que consideraban posible resistir o negociar en mejores condiciones. En este contexto, la Kaiserliche Marine, aún con una flota de superficie imponente, 11 acorazados, 5 cruceros de batalla, varios cruceros ligeros y destructores, representaba un peligro político y estratégico. Una fuerza capaz de sabotear el armisticio, dividir al país o incluso generar un golpe contra el nuevo gobierno republicano. Para evitar ese escenario, los aliados exigieron en el armisticio la rendición efectiva de la Haute Flotte, flota de alta mar. A fines de noviembre de 1918, 74 buques alemanes fueron entonces escoltados por la Royal Navy hasta la base de Scapa Flow, en las Islas Orcadas, Escocia, donde quedaron fondeados bajo custodia británica, sin tripulaciones completas ni armamento operativo. Esta fue una de las cesiones más humillantes para Alemania, ver su orgullo naval anclado, vencido y vigilado en un puerto enemigo, sin haber sido derrotado en una batalla decisiva. Sin embargo, lo más dramático ocurrió el 21 de junio de 1919, a pocos días de la firma del Tratado de Versalles. Al recibir rumores de que la flota sería dividida entre los aliados como botín, el contraalmirante Ludwig von Reuter, comandante alemán a cargo en Scapa Flow, ordenó el autohundimiento de la flota. En un acto coordinado, los marinos alemanes abrieron las válvulas y provocaron el hundimiento de 52 de los 74 barcos, entre ellos 9 acorazados y 5 cruceros de batalla. Fue el mayor hundimiento naval voluntario de la historia, y un acto cargado de simbolismo. Preferían perder los buques en el fondo del mar, antes que entregarlos al enemigo. Este episodio cerró de forma definitiva la era de la Kaiserliche Marine, y aseguró, simbólicamente y estratégicamente, que Alemania no tendría más herramientas para continuar la guerra o negociar desde la fuerza. La pérdida de su flota fue la estocada final a cualquier resistencia interna. La derrota ya no solo era militar, sino total y visible. Aunque el Tratado de Versalles se firmó días después, el hundimiento en Scapa Flow dejó en claro que la guerra, aunque no declarada oficialmente concluida, había terminado sin retorno para Alemania.